Hola, ¿cómo están mis alumnos del sexto básico del Colegio Los Leones? Les habla su profesora Claudia Lermanda, profesora de lenguaje. Vamos a comenzar por los textos narrativos literarios. Vamos a comenzar desde lo más básico, pues más adelante vamos a tener que adentrarnos en la estructura del cuento, que es nuestro objetivo de la primera unidad. Y para ello vamos a visualizar un PowerPoint que les voy a ir explicando. El género narrativo. Por definición, narrar es contar. Al género narrativo pertenecen las obras en que se relata o cuenta una historia, una situación o unos acontecimientos. La narración, por definición, es el relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos narrando. Cada vez que nosotros le contamos una situación a un amigo o a una amiga, o algo que vimos y que nos interesa compartir con los demás, vamos a narrar. A continuación, vamos a ver dos cortos animados en los que podemos evidenciar que los textos narrativos pueden mezclar hechos reales y hechos ficticios en sus historias. También puede haber una mezcla entre un personaje real y un lugar ficticio. O también pueden haber personajes ficticios en lugares reales, como es el caso de la leyenda. Vamos a ver. Vamos a observar a continuación un fragmento de este corto, Licarayén. Licarayén. ¿Qué pasó? Debe ser el volcán. Debemos irnos, puede hacer erupción. Entonces el Pillán está enojado. ¿El Pillán? ¿Cómo se te ocurrió eso? Algo leí en el cuaderno del abuelo. Él estuvo viviendo con los mapuche. ¿Y qué pasa? No sé, no terminé de leerlo. Déjame revisar. En uno de mis viajes por el país, visité a mi amigo Lonco Raiquén en Osorno y me contó la historia de su familia y del volcán. Antes, a los pies del volcán Osorno, no existían lagos, sino un hermoso valle en el que vivía el pueblo mapuche. A pesar de las intensas lluvias, lograron convivir en armonía con la naturaleza. En ese pueblo vivía la joven Licarayén, hija del cacique. Era muy hermosa y buena. Su nombre significa flor que crece en la piedra. Licarayén era cortejada por muchos jóvenes mapuche, pero ella ya había escogido a un joven apuesto y valiente. El cacique lo aceptó como esposo para su hija, y los jóvenes eran muy felices juntos. Pero la felicidad y armonía del pueblo mapuche no fue bien recibida por el Pillán. Entonces provocó la erupción del volcán. Hubo pestes y muerte de animales. Bien, como podemos ver hasta ahí, esta historia mezcla dos situaciones. Una es la ubicación geográfica que conocemos, Osorno, y otra es la fantasía de que este ser, el Pillán, que vive dentro del volcán, está tan enojado por ver la felicidad de esta nueva pareja. Después de ver este fragmento de leyenda mapuche Licarayén, vamos a ver un fragmento de un mito griego. Dédalo era un gran arquitecto e inventor, reconocido en toda Grecia. Pero eso no impidió que él y su hijo Ícaro fueran encarcelados en el laberinto del rey Minos en la isla de Creta. Acusados de conspirar contra el rey y ayudar al héroe Teseo a derrotar al Minotauro. Dédalo fue el responsable de la construcción del laberinto, y por eso sabía que salir de allí era improbable. Y aunque lograran salir del laberinto, la isla de Creta era patrullada por tierra y mar por el ejército de Minos. Después de días presos, el ingenioso inventor tuvo una idea insólita. Él le pide a su hijo recoger pedazos de madera mientras que dibujaba el bosquejo de su nuevo proyecto.
Dédalo construye bastidores de madera que recordaban alas de aves. Bien, como acabamos de ver también en el mito griego, como lo dice su nombre, la isla de Creta también existe. Entonces, la historia quizás no es real, pero el lugar sí. Entonces podemos tener un ejemplo de cada uno de los aspectos que los textos narrativos nos presentan. Como conclusión, podemos decir que narrar es contar una historia, contar un suceso o narrar una serie de acciones. Eso es una narración. Y, como su nombre también lo dice, posee un narrador. Toda obra narrativa cuenta con un narrador, que es una voz interior, una voz creada por el autor, que habla en su nombre. Es un ser ficticio, que se puede considerar como un disfraz de autor. Es así como, por ejemplo, una escritora puede usar la voz de un narrador hombre o viceversa. Para conocer mejor sobre la diferencia entre autor y narrador, vamos a ver el siguiente corto animado, que es sobre el libro Papelucho, El secreto. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Mi nombre es Marcela Paz. Bueno, no es mi nombre verdadero, pero es así como me conocen. Además, me gusta cómo suena la palabra paz. Un día, hace algún tiempo, alguien me trajo un diario de vida que había encontrado en la basura, porque pensó que me podía interesar. ¿Por qué alguien podría haber botado una parte de su vida a la basura? Al principio no quería abrirlo, porque un diario de vida es algo muy privado y las cosas que están escritas en él no son para ser leídas por otras personas. Pero mi curiosidad fue mayor y además estaba en la basura, por lo que imaginé que su dueño había perdido interés en él. Tengo un secreto terrible, y como es un secreto, no se lo puedo contar a nadie, pero es tan terrible que tampoco me lo podía guardar. Entonces fui donde mi nana Domitila, que siempre sabe qué hacer en esos casos. ¿Qué haces cuando tienes un secreto tan terrible que no te deja dormir? Se lo cuento a otra ¿Y persona. si no se lo puedes contar a nadie? Entonces lo escribo en una carta. Es que se trata de algo que nadie puede saber. Bien, como acabamos de ver entonces, en este corto sobre Papelucho, nos podemos dar cuenta que la autora es una mujer que se llama Marcela Paz. Ese es su seudónimo. Pero la historia se trata de un niño, por lo tanto, el autor es una mujer adulta y el narrador es un niño. Así es que no siempre el autor coincide con el narrador. Muchas veces hay libros en los que el protagonista es una mujer y el autor es un hombre que habla, que cuenta la historia en el nombre de ella. Bien, ya supimos de qué se trata un narrador, ¿cierto? Es quien cuenta la historia. El autor es quien imagina la historia y crea este narrador que es quien la cuenta. Ahora, en la clasificación de narradores, tenemos al narrador omnisciente, al protagonista y al testigo. Son 3 tipos de narrador distintos. Y cada autor escoge el tipo de narrador que necesita para su historia. Veamos. El narrador omnisciente, que habla en tercera persona, es decir, él y ellos, es una voz imaginaria que relata la historia y conoce todo lo que piensan y sienten los personajes. Narra los hechos en tercera persona. Conoce lo que piensan y conoce lo que sienten los personajes. Veamos un ejemplo. Dice, El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Este texto es un texto que a muchos les gustó, ¿verdad?
Este es un fragmento. Dice, su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Narrador protagonista. Este narrador habla en primera persona, es decir, yo o nosotros. Cuenta la historia en primera persona y no sabe qué piensan o sienten los demás personajes, tampoco conoce el futuro, pero narra los hechos tal como los percibe, y los demás personajes son descritos tal cual como los ve este personaje. Veamos un ejemplo. Ejemplo de narrador protagonista. Este fragmento corresponde al prólogo de Queridos Monstruos, y dice, los espectros no estamos a salvo del aburrimiento, y cada cual emplea un método para combatirlo, igual que los seres vivos. El mío, por ejemplo, es mirar algún programa de televisión. Para ello suelo atravesar las paredes de una casa próxima al teatro en donde estoy instalado. Entonces veo lo que la familia que reside allá haya seleccionado como entretenimiento. Bueno, podríamos seguirlo leyendo, pero siempre permanece el mismo narrador, un narrador que cuenta la historia desde su punto de vista. Y el narrador testigo. Este narrador dice que puede ser un personaje de la narración, pero no interviene directamente en los acontecimientos. Narra lo que observó y lo que le contaron. No conoce lo que sienten o piensan los personajes. Veamos un ejemplo. Ejemplo de un narrador testigo. Dice, Javier siempre soñó con tener esa consola de videojuegos. Durante todo un año hizo las cosas correctas para ganarse el favor de sus padres y que estos le compraran el regalo que tanto anhelaba. El joven salió excelente en sus clases, colaboró en las tareas del hogar, ayudó en la comunidad, en fin, hizo todo lo humanamente posible, así que sus padres lo consintieron. Todo iba bien con la consola hasta que mientras jugaba la escena 2 del único videojuego que trajo el aparato, notó que el escenario que se mostraba de fondo era muy parecido a su vecindario. Qué curioso, se dijo, por un instante pudo ver una edificación que lucía como su casa. Así que por curiosidad decidió entrar. La sorpresa fue mayor cuando vio que el interior de aquel lugar era idéntico al del sitio donde siempre había vivido. Este narrador testigo está contando lo que le pasó a Javier y cuenta todo lo que Javier vive, desde cuando deseaba tener la consola hasta cuando se la regalaron y lo que ocurrió después. Como conclusión, entonces, para este primer acercamiento al género narrativo, podemos decir que en los textos narrativos literarios tenemos hechos, personajes y lugares que pueden ser reales o ficticios, o una mezcla de ellos. Y lo principal es que poseen un narrador. Y este narrador puede ser de tres tipos. Puede ser omnisciente, puede ser testigo o puede ser protagonista. Y que además el autor es quien escoge qué tipo de narrador quiere para su obra. Muchas gracias por ver esta presentación. Nos vemos en una próxima oportunidad.